Lucas capítulo 17, versículo 1, dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una rueda de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Queremos pedirte que seas tú el que habla en nuestras vidas, aquel que transforme nuestras vidas. Señor, muchos de nosotros ya te conocemos. Ya hay una relación entre tú y nosotros, Señor. Pero, Señor, queremos seguir conociéndote y conociendo tu voluntad para nuestras vidas. Señor, haz tu obra entre nosotros. Guíanos, Señor, durante esta enseñanza y háblanos. Y yo te pido también por aquellos que quizás están por primera vez aquí o llevan tiempo aquí y aún no han entregado su vida a ti, Señor. Revélate el día de hoy, Señor, a sus vidas y muéstrales cómo tú les amas. Y, Señor, que cada uno pueda responder, Señor, en este día, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. El capítulo 16, hace 2 semanas que lo vimos, Jesús habló acerca de qué hacer con el dinero, algo que en nuestro mundo le damos demasiado valor. Jesús no le da mucho valor y nos pide que lo utilicemos para que otros puedan conocer de Jesucristo, y nos dice el por qué. Al final del capítulo 16 nos narra esta historia de el rico y Lázaro. ¿Te acuerdas? Lázaro, el mendigo, el que tenía llagas en su piel y que pedía dinero a la puerta de este hombre rico. Y vimos en esta escena que la eternidad es algo bastante serio. O sea, si nosotros le diéramos la importancia a la eternidad como se la damos generalmente al dinero, o como el mundo le da la importancia al dinero, sería otra historia. Porque a través de este relato de Jesús acerca del rico y Lázaro, podemos ver o vislumbrar lo que hay después de la muerte. Y sabes, después de la muerte vimos que no hay otra oportunidad para arrepentirse. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio y no hay otra cosa más. Viene el juicio y viene el destino eterno. Y tanto el rico como Lázaro fueron a dar a un destino y no hay forma de pasar de un lado al otro. No hay forma de llegar a un destino y después ser trasladado al cielo. Y no hay forma tampoco de regresar a la tierra para advertirles a los otros de lo que hay después de la muerte. Pero sabes, Jesús lo que hizo fue eso, darle la importancia a la eternidad y cómo cada ser humano debe de preguntarse cuál es su destino después de la muerte. Pero si es tan importante la muerte y el destino, ¿no?, qué importante será el cómo me conduzco en esta vida, cómo vivo en esta vida, mientras tanto, mientras llego allá. Jesús tiene algo que decirnos a nosotros, y con decir nosotros estoy haciendo referencia a aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús y que día a día luchamos por ser sus discípulos. ¿Te identificas con esa descripción? que hemos depositado nuestra fe en Jesús y que queremos seguirle, y que muchas veces en domingo Dios nos habla y dices: ok, tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto otro, ¿no? Porque Jesús enfoca esta enseñanza
a sus discípulos. Lo puedes ver ahí en el verso 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos. Y en este capítulo, la mitad del capítulo la dedica a hablarle a los discípulos y el resto, el final, a hablarle a los fariseos. Muy parecido al capítulo anterior. El capítulo anterior fue exactamente igual. Primero le habla a sus discípulos, luego le habla a los fariseos. Y Dios quiere hablarnos a cada uno de sus discípulos acerca de no hacer tropezar a un hermano, pero también de perdonar a quien nos ofende. ¿Sabes? No hacer tropezar a alguien y perdonar a aquel que te ofende. Y si pusiste atención a la lectura, dijo que hasta 7 veces perdonarlo en un día, ¿no? Sin duda todos nosotros estaríamos preguntándole al Señor o pidiéndole al Señor lo mismo que los discípulos pidieron: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Ahora, quiero hacer un paréntesis en este momento, porque muchas veces venimos a las enseñanzas de Jesús y debemos de identificar para quiénes son, para quién están dirigidas. Esta enseñanza está dirigida para los discípulos, aquellos que ya están siguiendo a Jesús, aquellos que, como vimos la semana pasada en nuestra enseñanza especial sobre la resurrección, estamos muriendo cada día y permitiendo que Jesús viva en nuestras vidas, negándonos, tomando nuestra cruz todos los días y siguiendo a Jesús. Y es a ellos a quienes está dirigida esta enseñanza. No creas que Jesús dice esto acerca de llevarte bien con los demás, ¿no? Y de tener un espíritu perdonador, ¿no? Como quien dice que se te resbale, ¿no? Cuando te ofenden, y de esa manera podrías llegar al cielo. No es esa la enseñanza. Jesús, siendo un buen maestro, dio muchas enseñanzas morales de cómo comportarnos en este mundo. Pero Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús enseñó que no es una forma de comportarte lo que te da la entrada al cielo. No es eso. No hay una forma de comportarte para llegar al cielo. Hay una sola forma de llegar al cielo, un único camino, y es Jesús. Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice ser un camino junto con otros más. Jesús dice que es exclusivo de Él la salvación de los hombres. En Hechos capítulo 4, en el versículo 12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, solamente en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario hay salvación. Así es que quiero hacer esta aclaración, porque no quisiera que pensaras: bueno, eso de no hacer tropezar a nadie, pues yo no le hago mal a nadie. O sea, yo no he matado, ¿no? Yo no he robado, ¿no? Yo no he mentido, ¿no? En toda mi vida me he portado bien, ¿no? Y pensar que eso, comportarte bien, puede llevarte al cielo. O sabes, siempre he perdonado. Me han hecho infinidad de cosas en mi vida y los he perdonado. Por eso me voy a ganar el cielo. Eso es un pensamiento equivocado. En ninguno otro hay salvación. En ningún otro. Ni siquiera en tus propios méritos, ni en las posibilidades que tú tengas. Si la Biblia dice en ninguno otro hay salvación, es que ni siquiera hay salvación en ti mismo. Porque la Biblia declara que el hombre es pecador, que todos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir al cielo por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, y esa es la realidad. Como hombres hemos fallado en seguir la voluntad de Dios y por lo tanto necesitamos un Salvador, y Dios, en su infinita gracia y misericordia y amor, envió a su Hijo Jesús, el cual murió en la cruz
por nuestros pecados, para Él ser juzgado por lo que nosotros hicimos. Y Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso lo diferencia de cualquier otro hombre en este planeta. Jesús pagó el precio de nuestros pecados y ese pago fue aceptado. Volvió a la vida, resucitó y ahora está vivo a la diestra del Padre intercediendo por ti, para que tú puedas escuchar este mensaje que estoy dando y puedas encontrar en Jesús la salvación que necesitas. No es por obras la salvación. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, Pablo lo deja muy claro: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo y lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Pero primero tienes que reconocer que lo necesitas. Reconocer que soy un pecador. Reconocer que necesito salvación. Y reconocer que Jesús pagó el precio de nuestros pecados para darnos salvación en la cruz del Calvario. Pero si ponemos atención ahí en Efesios capítulo 2, 8 y 9, después de decirnos que la salvación no es por obras, para que nadie se pare el cuello delante de Dios, en el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes? Jesús lo que ha hecho en aquel que ha depositado su fe en Cristo. O si hoy tú decides depositar tu fe en Cristo, creer que Él murió por tus pecados para darte vida eterna, lo que sucederá es que Dios te hará una nueva criatura. Y entonces aquí, como dice, somos ahora hechura suya en Cristo Jesús, para entonces andar en buenas obras, para entonces mostrar a través de una transformación en mi vida que Dios es poderoso para salvarnos. ¿Sabes? Las buenas obras vienen como resultado de la salvación, pero nunca las buenas obras nos pueden dar salvación. Y creo que es importante tocar esto en este momento, porque Jesús va a empezar a hablar de cosas muy prácticas, cosas que no nos gustan, porque son demasiado prácticas, ¿no? Y ¿por qué no nos gustan? Porque es difícil de hacer, ¿sabes? Pero no debo de perder de vista que no son estas cosas prácticas las que me dan salvación, sino estas cosas prácticas son las que se esperan de alguien que es salvo. ¿Se entiende? Eso es lo que se espera de mí. Y entonces mira lo que dice ahí en Lucas, en el capítulo 17, Jesús dice en los primeros 2 versículos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo primero que me dice acerca de mi caminar siguiendo a Jesús es que no debo de hacer tropezar a alguien. Ahora Jesús aclara y dice: bueno, es imposible que no vengan tropiezos. La palabra imposible se puede traducir también como inevitable. Es inevitable que vengan tropiezos, que no vengan tropiezos, perdón. Es inevitable. En Mateo 18, versículo 7, hablando de exactamente lo mismo, Mateo dice: es necesario que vengan tropiezos. No solamente es imposible que no vengan tropiezos o es inevitable que no vengan tropiezos. Lo que Jesús está diciendo es: siempre habrá tropiezos y no se puede evitar. A veces pensamos que al venir a Cristo me hará tener una vida problems free, sin problemas, ¿no? Una vida sin dificultades, ¿no? Y a veces nosotros como predicadores cometemos ese error. Ven a Cristo y tu vida se va a solucionar y todo va a estar increíble. Pero la verdad, o sea, aquel que tiene siquiera una semana de cristiano
¿Es fácil ser cristiano? No. ¿Los problemas se acaban? No. Yo recuerdo recién convertido era eso. ¿Sabes? Sigo teniendo problemas, pero ahora sé a dónde ir. Ahora sé con quién acudir. Ahora sé en quién refugiarme. Pero los problemas siguen. Y veces, ¿alguien no sintió eso? Ahora que vino a Cristo, ahora hay más problemas, ¿no? Ahora más gente se ofende, más gente me hace caras, ¿no? Más gente ni me saluda, ¿no? Es de repente común en una iglesia como la nuestra, ¿no? Que de repente hay personas que dicen, es que llevo 2 meses siendo semilla y nadie nunca me ha saludado, ¿no? Y no conozco a nadie. Perdón por la pedrada. Sabes, bien fácil, voltea a tu lado y preséntate, ¿no? Pero de repente, no ahorita. Bueno, sí lo puedes hacer ahorita, pero me refiero que de repente como cristianos nos sorprende que de repente haya tropiezos o haya cosas difíciles dentro del cristianismo. Es algo inevitable. Es imposible que no vengan tropiezos, no puedes detenerlos. Pero Jesús dice, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué es tropiezo? Tropiezo es la palabra en el griego escandalón, ¿no? Como un escándalo. Y la palabra básicamente significa trampa. Algunos identifican la palabra, incluso, ¿has visto en las caricaturas de repente que ponen una trampa para las aves y tienen un palito en una caja y que si pican en la comida se mueve el palito y cae? Bueno, escandalón es ese palito que está a punto de caer para, pum, atraparte. Eso es tropiezo. Eso es lo que significa escandalón. Un tropiezo o una ocasión de caer, una trampa donde podemos caer. Y es cierto, no vas a poder evitar que siempre haya una oportunidad de caer y de ser atrapado. Sin duda, Jesús está hablando cuando dice hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, es llevarlo al pecado, llevarlo a hacer algo que de repente se dé cuenta, ¡pum!, caí en la trampa. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Es imposible que de repente que no vengan tropiezos, que no haya una oportunidad de tropezar, de caer en la trampa, e incluso que otros te hagan tropezar. Pero de repente Jesús no está enfocado en el tropiezo, sino dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y lo que Jesús dice es bastante, digámoslo así, para utilizar ese mismo término, escandaloso. Jesús dice, es mejor que te amarres una rueda de molino. Y cuando Jesús habla de una rueda de molino, no está hablando de una rueda pequeña de molino o de un molino manual. Está hablando de un molino que es empujado por un burro. Y por lo tanto la rueda de molino es una piedra gigantesca con un hoyo. Y dice, entonces lo mejor es que te amarres esa rueda de molino en tu cuello y te avientes al mar. Es mejor que hagas eso a que hagas tropezar a uno de estos pequeñitos. Y dices, ¿no está medio agresivo eso? ¿No está medio extraño eso? Dice Jesús, lo que está diciendo Jesús es, ¿sabes? Échate al mar para ahogarte, pero asegúrate que te vas a ahogar amarrándote una rueda de molino en el cuello. Es así simplemente. Y te dice, y eso sería muy light comparado con hacer tropezar a uno de estos pequeños, llevar al pecado a alguien, hacer pecar a uno de estos pequeños. ¿Sabes? Muchas veces por maldad hacemos caer a alguien, ¿no? Pero quiero pensar bien, quiero pensar que somos discípulos de Jesús y que ya no andamos en ese rollo de hacer, lo voy a hacer tropezarse, y sacas una vara, ¿no? Y cuando va pasando por el pasillo, pum, órale, ¿no? Y quiero pensar que no tenemos esa actitud de maldad, ¿sabes? Esa actitud de ser malo y de decir, lo quiero ver sufrirse, ¿no? Aunque hay algunos que a lo mejor sí piensan así, ¿no? Pero la Biblia me presenta dos imágenes
de cómo puedo hacer tropezar a alguien. Mira lo que dice en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 trata acerca de la libertad que como cristianos tenemos en Cristo, y específicamente con un punto en esa época: la carne sacrificada a los ídolos. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Tienes libertad. O sea, el ídolo no es nada, no. Y por lo tanto puedes comprar esa carne, es más barata, cómela y no pasa nada. Pero para otros será de tropiezo comer esa carne que era sacrificada a los ídolos. Básicamente es un problema de mi libertad puede hacer tropezar a un hermano. En Romanos capítulo 14 verso 13 lo dice así: así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Con mi libertad puedo hacer tropezar o hacer caer a un hermano. Con mi libertad, con mi asunto de libertad. En 1 Corintios 8 lo expresa aún más. En el versículo 9 de 1 Corintios 8 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En el verso 12 de 1 Corintios 8 dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo estás pecando. Si tú haces caer en pecado a alguien porque tú tienes libertad, estás pecando incluso contra Cristo, dice este texto. Pablo habla acerca de la decisión que él toma, porque en Romanos 14 verso 13 me dice: decide no poner tropiezo y ocasión de caer a tu hermano. Y Pablo decide. Y en 1 Corintios 8 verso 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, ¿qué dice? Jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Wow, qué interesante, ¿no? O sea, si mi forma de ser ahora en Cristo, tengo libertad. Déjame poner un ejemplo, simplemente es un ejemplo. En la forma de vestir de una mujer, debo de vestirme con modestia, dice la palabra de Dios. Pero con mi forma de vestir tengo libertad, en Cristo tengo libertad. Pero si mi forma de vestir hace que tropezar a un hermano, cuidado, mi libertad no puede llevarme a hacer tropezar a un hermano, ¿no? O incluso, o sea, hacer caer a un hermano, malos pensamientos o incluso envidia o codicia. O sea, si una actitud que yo tengo provoca envidia en mi hermano y me tiene envidia a mí por algo que yo estoy haciendo, debo de dejarlo de hacer. Pablo dice: ¿sabes? Si se trata de eso, no comeré carne jamás. Pablo está tomando una decisión. Ojo que estoy diciendo, esto es entre hermanos, y estoy pensando bien en que no hay ese rollo de maldad, ¿verdad? Porque hay otros hermanos que sí, y creo que como pastor debo de advertir eso. O sea, no pienses que porque un hermanito se dice voy a semilla o es semilloso, es cristiano. Chicas, pongan atención a eso. Porque de repente un hermanito de semilla se acerca: oye, vamos a salir y no sé qué tanto, y de repente hace caer a una hermana en pecado. ¿Sabes? No pienses que solamente por venir a semilla es cristiano. Tienes que tener sentido común. ¿Sabes? Si el cuate se queda afuera de tu casa y te dice: no te metas en tu casa, y no te metas en tu casa, y no te metas hasta las 2 de la mañana. ¿Qué quiere un hermano a las 2 de la mañana? Por Dios, es que estábamos orando. No, o sea, es muy lógico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y de repente hace caer a alguien. No puede, no. Y lo hemos vivido aquí en Semilla. O sea, es chistoso, pero la palabra de Dios dice que un grano de semilla de mostaza puede crecer a ser un gran árbol, y aves vienen y se hacen sus nidos. En una iglesia tan grande puede pasar gente desapercibida que no viene a buscar al Señor, sino viene a buscar a ver con quién se acuesta.
No, pero eso no podría pasar en Semilla. Sucede, pasa, y tú tienes que estar alerta. No, pues ya no voy a venir a Semilla. Bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero Jesús dice, si tú vienes a hacer eso, es mejor que te amarres una rueda de molino en el cuello y te eches en el mar. Es mejor. Qué fuerte, ¿va? Hubo un hombre que a Jesús le fue tropiezo. ¿Te acuerdas de quién fue? Pedro, ¿te acuerdas? Jesús habla acerca de ir a la cruz y de morir. Y de repente Pedro le dice, Señor, o sea, ten compasión de ti, ¿para qué vas a ir a la cruz, no? Y Jesús, ¿recuerdas lo que le dice? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ojo, puedo hacer tropezar a alguien, ya sea con algo de maldad, o ya sea con mi libertad, o ya sea con un mal consejo. Pedro lo que estaba haciendo era dándole un mal consejo a Jesús. Y Jesús lo identifica y dice, tú me eres tropiezo. ¿Por qué? Dice Jesús en Mateo 16:23, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por amor a tus hermanos, pon la mira en las cosas de Dios. Pon tu mira en las cosas de Dios. Ten una relación con Dios estrecha y firme, de tal manera que puedas estar mirando en las cosas de Dios, que cuando un hermano venga y te diga, sabes, está pasando esto en casa, no le des un consejo de salte de tu casa, o sea, porque de repente como cristianos damos consejos así. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Sepárate. Y dices, ¿cómo? Y, bueno, es muy extenso ese tema, pero creo que entendiste el punto. Un mal consejo puede ser de tropiezo para un hermano. Me eres de tropiezo. En otra versión dice Jesús, en esa parte, me eres de tropiezo, dice, representas una trampa peligrosa para mí. Pero Jesús pudo discernir que ese era un mal consejo. Eres una trampa peligrosa para mí. Eres tropiezo para mí. Con un mal consejo, con mi libertad o con ganas de hacer maldad, puedo hacer tropezar a lo que Jesús llama uno de estos pequeñitos. O sea, no tengo preferencias con mis hijas, ¿verdad? O sea, trato de amarlas a cada una de ellas con el mismo amor, ¿sabes? Cuando una de ellas se acerca conmigo y me dice, ¿a poco no soy tu hija preferida? No, soy la mejor de tus hijas. Y le digo, ¿sabes que si tú eres la mejor, Valentina? Y no le digo la mejor hija, ¿verdad? Porque quiero que sepan que las amo a las tres. Pero si de repente tú te acercas y le haces una maldad a la más pequeñita, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Te la vas a ver conmigo. Bueno, no es una amenaza ni nada. No creas que estoy amenazando a nadie. No, simplemente Jesús ve a estos como sus pequeñitos y los ama. Y dice Jesús, ¿sabes? Mejor que te amarres una rueda de molino en tu cuello y te eches en el mar. Te va a ir mejor con eso. Acompáñame en 1 Tesalonicenses, y con esto quiero terminar este tema de no poner tropiezo. Bueno, mientras vas ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 4, en Lucas 17, después de que Jesús dice esto, dice algo muy interesante. En el verso 3 al principio dice, mirad por vosotros mismos. Wow. Dice, cuidado con que hagas tropezar a alguien, ten cuidado de ti mismo. Porque a lo mejor estás pensando y diciendo, bueno, esa no es mi experiencia, ¿no? Yo nunca he querido con maldad hacer caer a alguien, y mi libertad no creo que le haya ofendido a nadie. Y un mal consejo, ni siquiera doy consejos, ¿no? Pero sabes, Jesús dice, cuídate de ti mismo. Mirad por vosotros mismos. Ten cuidado, tengan cuidado. En 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 3, acerca de este tema que ya dije hace unos momentos, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este pecado de inmoralidad sexual
es tan importante para Dios que dice: yo no te he llamado a eso, te he llamado a la santificación. Te ha llamado a que tengas tu cuerpo en santidad y honor. Esa es la palabra esposa en el versículo 4. Se traduce en la Reina Valera como esposa, pero en realidad es la palabra vaso, como cuerpo. Que cada uno sepa tener su cuerpo en santidad y honor. No como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios, en pasión de concupiscencia. En el verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es, ¿qué dice? Vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Sabes, no agravies ni engañes a alguien haciéndole tropezar y caer en pecado, porque el Señor es vengador de todo esto. Verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Debo de tener cuidado de mí mismo, de no hacer tropezar a alguien, de no llevar a mi hermano a pecar en cualquier asunto. Este tema es tan serio que Pablo le dedica un tiempo para decirlo. Y sabes, no agravies ni engañes a nadie con esto. Dios te ha llamado a santificación, no a inmundicia. Creo que nuestra vida cristiana debe de estar marcada por una manera de vivir con nuestros hermanos, que seamos de bendición y no de maldición. Que seamos para edificar a nuestros hermanos, no para hacerlos caer en pecado. Si tú eres un discípulo de Jesús, esta es la manera que Dios espera que tú vivas, no haciendo tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué serios? Sigamos. Lucas capítulo 17, versículo 2. El versículo 3 comienza diciendo así: mirad por vosotros mismos, ten cuidado de ti mismo. Y entonces Jesús pasa a otro tema. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. En mis notas solamente hay un porque cuando habla acerca de perdonar a alguien más o a alguien ofendiéndote, ¿sabes? En la primera parte Jesús habló de no ofendas a alguien, ten cuidado de ofender a alguien. Pero luego ahora lo voltea y dice: ¿y si alguien te ofende? ¿Y si alguien te hace algo malo? Si alguien pecare contra ti, lo primero que tienes que hacer, según lo que Jesús dice aquí, es repréndele tú. Y la pregunta es esta: ¿qué haces cuando te ofenden? ¿Con quién hablas primero? ¿Hablas con Dios acerca de la ofensa que recibiste? ¿Hablas con la persona que te ofendió? ¿O vas y lo dices a tus amigos y amigas? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Y de repente vamos, más bien generalmente, y este es el comportamiento cuando te hacen algo malo o pecan contra ti, es más fácil ir y esparcir el chisme. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me vio de esta manera, es que me dijo estas cosas. Pero lo que Jesús está diciendo es que tienes que hablar con aquel que te ofendió, no con otra persona, sino la persona que te ofendió. Y lo que tienes que hacer es reprenderle. Y esto no veo otra cosa más que, o sea, imagínate, a veces hacemos lo contrario, ¿no es así? Nos ofenden y vamos y le decimos a otros. Todos los demás ya tienen una manera de ver a esa persona, ¿no? Y ya se hace todo un chisme, ¿no? Y es increíble. Tú cuentas una vez, a la segunda es versión 2.0, ¿no? La tercera es versión 2.01, ¿no? Ya para la 10ª vez ya es versión 7.0, ¿no? Y dices, ¿cómo llegó hasta ese punto, no? Y ya te hizo y dijo y seguramente le hizo a otras personas lo mismo, ¿no? Y le vamos aumentando y aumentando. Y Jesús dice, no, tu actitud debe de ser ir con él y reprenderle. Y eso es una actitud de amor. ¿Será más amor ir y contarle a todos los demás? O ir y hablar precisamente con esa persona. Es una actitud de amor ir y reprenderle. En Mateo capítulo 18 la enseñanza es un poco más extensa acerca de este tema,
de cuando alguien peca contra ti. En Mateo 18, versículo 15, Jesús dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La intención de ir a reprenderle no es que sepa cómo me dolió lo que hizo, no, sino la intención es ganarle para Cristo. Entonces no se trata de ti cuando vas y le reprendes, se trata de Cristo. ¿Sabes lo que hiciste, hermano? Fue dañino, no solamente para mí, sino para Dios. Pecaste contra Dios. Y lo mejor es que te pongas a cuentas con Dios. Esa es la intención de la reprensión. Repréndele, tú y él estando solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 16 de Mateo 18 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sabes? Si no se arrepiente, ve con un testigo y háblale de nuevo con amor, para que escuchen de qué manera le estás hablando y cómo con amor no estás buscando tu propia justicia, sino estás buscando que se ponga a cuentas con Dios, con 2 o 3 testigos. Y dice en el verso 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Dale una patada y que se vaya. No es eso. ¿Qué se hace con un gentil y publicano? Se le predica el evangelio. Eso es lo que se le hace. Se le predica el evangelio y se le llama al arrepentimiento. Quizás llegando hasta este punto, después de tratar de hablar con él personalmente, después de hablar con 2 testigos y después de hablar con la iglesia, y creo que con esto de la iglesia no tiene un sentido de, ¿sabes? Próxima semana vamos a tener una lista en la pantalla de aquellos que no se han arrepentido, sino simplemente creo que al hablar con la iglesia es hablar con todo el liderazgo de la iglesia, y que la iglesia, el liderazgo de la iglesia sepa qué es lo que está pasando con esta persona, con el fin de estar orando por ella, y que cada uno, porque de repente es así, van con uno y luego van con el otro, luego van con el otro y van con el otro, para ver quién le dice lo que quiere escuchar, pero en un conjunto como iglesia, y el liderazgo en algo en común, en un mismo sentir, buscamos el arrepentimiento de esa persona, Pero si ni aún así, entonces predícale a Cristo. Dile: sabes, quizás, hermano, no has nacido de nuevo y necesitas entregarle tu vida a Cristo. Cristo perdonó todos tus pecados en la cruz. Ven a Él y ten salvación en Él. Jesús dice: repréndele. Y dice: y si se arrepiente, dice: perdónalo. Si se arrepiente, perdónale, Y eso es interesante, perdónale. No hay otra opción. Si se arrepiente, no hay otra opción. Perdónale, dice Jesús. En Mateo 18, en el verso 21, cuando Pedro escucha todo esto, Pedro va y le pregunta al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro dice, súper exagerado, 7 veces, Y Jesús le contesta: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Multiplícalo. Ok, olvídalo, saca la calculadora. Son un chorro de veces. Bueno, son 490 veces, Son muchísimas veces. Jesús en Lucas capítulo 17 dice: si 7 veces pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. 7 veces en un mismo día, perdónale. Y sabes, hay algo muy interesante en estos 2 versículos, porque en ambos dice: si se arrepintiere, perdónale. El arrepentimiento me habla de un cambio de mente que me lleva a un cambio de rumbo, déjame decirlo así, un despertar en Cristo. Cuando en realidad hay un arrepentimiento, no es remordimiento, sino arrepentimiento. Son 2 cosas distintas. Remordimiento es: bueno, pues chale, sí, la regué, va, ni modo, ya, ¿me perdonas? Y eso es remordimiento. Arrepentimiento es el llorar tu pecado y reconocer lo bajo que has caído y tomar una acción distinta. Por ejemplo, si tu hermano te pide dinero prestado, malamente tú lo sacas de tu tarjeta de crédito. Eso nunca lo hagas, por favor. No lo hagas, ¿Les ha pasado a alguien? Sí. Y luego no te pagan, Y dices: híjole, no me pagaron,
Si esa persona viene, vas con él y le dices, ¿sabes qué, hermano? No me has pagado, quedaste de pagarme tal fecha. Y entonces ese hermano dice, chale, pues sí, ni modo, perdóname, ¿no? Eso sería remordimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento sería, ¿sabes qué? Me siento muy mal, de mi cheque vas a recibir tanto cada semana hasta poder pagarte lo que te debo. ¿Ves la diferencia? Uno es, chale, la regué, pues ni modo. La otra es, voy a hacer lo que sea por remendar la acción que yo hice y voy a ponerme a cuentas contigo. ¿Sabes? Uno está buscando restauración, el otro está buscando sus propios intereses. ¿Se entiende? Son dos cosas muy distintas. Y Jesús dice, si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces viene y viene arrepentido, perdónalo. Y sabes, eso es lo que te está pidiendo Jesús, es lo mismo que Él hace con alguien que es pecador. O sea, cuando la gente escuchaba a Pedro predicando el evangelio, predicando que en Jesús había salvación, dice que se compungieron de corazón y le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y lo que Pedro inmediatamente dijo fue, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús y tendrás perdón de pecados y el don del Espíritu Santo que estás viendo en ellos. Arrepentimiento es algo necesario para venir a Cristo. Y Jesús nos perdona cuando venimos arrepentidos. Lo más maravilloso es que no se queda nada más con el perdón, sino con una restauración de la relación. Y quizás el día de hoy nunca has venido a Cristo para pedirle perdón, y el día de hoy vienes y le pides perdón arrepentido. Entonces por primera vez vas a tener una relación con Dios. Pero si eres cristiano y has fallado con Dios, siendo creyente has pecado, te has separado de Dios, vienes arrepentido, ¿sabes qué vas a encontrar en el Señor? Perdón de pecados y una restauración de la relación. Esta es la actitud de alguien arrepentido. En el Salmo 51 podemos ver claramente a David en esta actitud de arrepentimiento. En el Salmo 51, verso 3 y 4, David escribe, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está realmente arrepentido. Está realmente arrepentido. En el versículo 6 y 7 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Alguien que está arrepentido está buscando la purificación y el lavamiento de Dios. No solamente es otra vez, chale Dios, pues la regué, ¿no? Pero déjame hacer lo que sigo haciendo. Y ya vendré otra vez a decirte, chale Señor, la regué otra vez, ¿no? Si no, es una persona que de rodillas viene al Señor y le dice, perdóname Señor y límpiame, porque no puedo seguir así, no puedo vivir de esa manera. El pecado está delante de mí en todo momento. En el versículo 17 de Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Cuando alguien peca contra ti, esa es la misma actitud. Necesitas esperar que haya arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, perdónale y restaura la relación. Y podemos encontrar cientos de historias de hombres y mujeres que la regaron, que cometieron errores y que pecaron y que Dios ha restaurado esa relación. O sea, simplemente muchos matrimonios, tantas ofensas, tantos años, y hubo arrepentimiento genuino y hay una restauración del matrimonio. Pero cuando la parte ofensora no tiene arrepentimiento, cuando la parte ofensora decide vivir como vivía antes, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, lo que debes de hacer es que no hay ninguna otra opción. ¿Qué tienes que hacer? Perdonarle. ¿Por qué? Para bien de esa persona, no, para bien de tu corazón. Sabes, hay veces que no perdonamos y dejamos que en nuestro corazón crezcan raíces que se convierten en raíces de amargura y rencor que no te dejan avanzar en tu caminar con Cristo. Y necesitas perdonar, pero eso no implica que tengas que restaurar esa relación.
No implica que tengas que restaurar esa relación. Implica que es importante para ti no guardar rencor en tu corazón. Pero esa persona necesita entender que tiene que arrepentirse y reconocer su pecado. Porque si no lo ha hecho, puede ser muy cuate tuyo, ¿verdad? Pero se va a ir al infierno. Entonces, qué padre, un cuate que se va al infierno. No, pues no está padre. Lo mejor es poder guardar una distancia de tal manera que esa persona se arrepienta en verdad. Como dice Jesús, ¿sabes? Si hablas con él y no se arrepiente, ve con un testigo, y si no, háblalo en la iglesia. Y si aún no se arrepiente, tenlo como gentil y publicano. Mi relación con alguien no cristiano debe ser distinta a mi relación con alguien cristiano, ¿no es así? En el sentido simplemente de que Dios me ha llamado a ser santo y a ser una influencia en esa persona, no a participar de su pecado. ¿Se entiende? Entonces, dos cosas tan difíciles. Jesús mismo, estando en la cruz, viendo que se repartían sus vestidos, sus ropas, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No quiere decir que esas personas se fueron al cielo, ¿verdad? Esas personas tenían que tomar una decisión de arrepentirse y confiar en Jesús. Pero para Jesús fue sano decir: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Así con nosotros necesitamos perdonar cuando alguien nos ofenda, y si está arrepentido, perdónale y restaura esa relación. Dios te está quizás regalando una de las mejores relaciones que puedas tener en tu vida. Un hermano, una hermana que te ame y que pueda orar por ti por mucho tiempo. Qué increíble, ¿no es así? Ahora, en ese punto, después de escuchar todo esto, los discípulos lo único que le vienen a pedir al Señor es: Señor, aumentanos la fe. Porque está bien difícil. Está muy difícil tener que perdonar a alguien que me ofende, tener que cuidarme de no hacer tropezar a alguien. Es difícil. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe para no hacer tropezar a alguien, para perdonar. Sabes, esa es la actitud de un creyente. Hay una canción muy hermosa que dice: me haces falta tú, Jesús. Y de repente, como creyente, dices: ¿cómo que me hace falta tú? Pues ya tengo a Jesús, pero me haces falta más, Señor, porque te necesito todos los días. Es inevitable que no haya tropiezos, y si Jesús me dice: no los vas a poder evitar, entonces necesitas de Él. Y a los discípulos se acercan y dicen: aumentanos la fe. Hay un papá de un joven endemoniado, en una historia en la Biblia, donde en Marcos, en el capítulo 9, donde Jesús le dice: sabes, cree, ¿no? Cree, porque al que cree todo le es posible. Y este hombre le dice: creo, ayuda mi incredulidad. Señor, aún necesito de ti, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y Jesús contesta de una manera maravillosa: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El sicómoro es un árbol que hace raíces tan profundas que sicómoros han vivido por más de 5 siglos. Imagínate la raíz tan profunda y tan metida que es imposible que muera por muchos siglos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: algo imposible puede ser posible si tienes fe. ¿Cuánta fe? Mucha fe. No, fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es una pequeña semilla. Una pequeña semilla. Lo que Jesús está diciendo no es ten mucha fe, sino está diciendo: ten tu fe, aunque sea pequeña, en el lugar correcto. Y si tú tienes fe en Cristo, que Él puede transformar tu vida, entonces vas a poder vivir tu vida cristiana en este mundo de tal manera que le glorifique. Qué maravilla es poder ser de edificación a tus hermanos, que otros puedan conocer de la gracia y de la misericordia de Dios a través de tu vida. Es difícil, por eso ven a Jesús y dile: auméntame la fe, Señor, auméntame la fe. Y solamente escucha a Jesús diciendo: lo que necesitas es poner tu fe en el lugar correcto, aunque sea poca fe, pero en el lugar correcto. Y si es así, cosas que parecieran imposibles
van a ser posibles. Y yo sé que muchos de nosotros hemos padecido ofensas durante nuestra vida que han dejado cicatrices muy profundas. Qué importante es venir a Cristo y perdonar. Y será muy liberador para ti si tú puedes ir y decir: te perdono por lo que me hiciste. Te perdono por lo que me hiciste. Y va a ser muy bueno que mi relación con Dios refleje a Cristo de tal manera que no sea tropiezo para alguien. Mira lo que puedes hacer en Primera de Juan capítulo 2 en el versículo 10. Primera de Juan capítulo 2 verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Quieres no ser tropiezo para alguien? Ama a tu hermano y permanece en la luz. Permanece en una relación con el Señor tan profunda que tu mirada esté en las cosas de arriba, no en las cosas del hombre. No como Pedro, que su mirada estaba en las cosas de los hombres y dio un mal consejo y se convirtió en tropiezo. No como aquel que dice: no, es que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no me importan los demás, sino amando a mis hermanos para poder ser de bendición a mis hermanos. Permanece en la luz y no serás tropiezo a nadie. Te cuento rápidamente una historia. En Génesis, al final del capítulo, una gran extensión del libro, está la historia de José. Y la historia de José el soñador, muchos lo conocen como José el soñador. Dios le dio muy joven un par de sueños que contó a sus hermanos, no en una actitud de soberbia. En el texto bíblico no encuentro una soberbia en el corazón de José, sino que era un adolescente, un joven, y comentó ese sueño a sus hermanos. Pero sus hermanos lo tomaron como algo personal y lo odiaban, a tal punto que estuvieron a punto de matarlo, pero no lo hicieron, sino que lo vendieron a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Y José termina siendo un esclavo en la casa de un señor en Egipto. Y sabes, puedes ver la historia de José y cómo José no está guardando ningún rencor contra sus hermanos, sino que él está confiando en Dios. Sus hermanos lo intentaron hacer tropezar, hacerlo caer, pero la mirada de José estaba en las cosas de Dios. Y las personas a su alrededor veían que Dios estaba con él. Y Dios lo bendecía, y de esa manera bendecía al amo en la casa donde trabajaba, donde era esclavo. Y de repente la oportunidad de hacerlo tropezar una vez más llega. Es inevitable que haya tropiezos. La esposa de Potifar quiere acostarse con él y trata de forzarlo para que se acueste con él. Pero tú recuerdas la historia. José sale de ese lugar dejando el manto o parte de su ropa en las manos de esta mujer, y esta mujer lo acusa de que él trató de abusar de ella. José lo tiene muy claro. Las palabras que utiliza con ella es: no voy a pecar contra Dios. La mirada de José estaba en las cosas de Dios. Lo intentaron hacer tropezar de nuevo, pero no lo lograron. José va a dar a la cárcel, y aún estando en la cárcel no guarda ningún resentimiento. Él está en la cárcel y dos hombres cercanos a Faraón van a dar a la cárcel y tienen sueños. Y cuando llega José a verlos, están llenos de tristeza. Su semblante está decaído, y él les pregunta: ¿qué les pasa? Y ellos dicen: tuvimos un sueño. Y José no es cruz, no, adiós, un sueño me tiene aquí, no. Sino la actitud de José es: cuéntame los sueños, de interpretaciones de Dios, y si Dios quiere darte respuesta a ese sueño, la va a dar. José no tiene ningún rencor, y entonces interpreta los sueños de estos hombres y se cumplen esos sueños. 2 años después, el faraón tiene un sueño que lo perturba y llama a sus asesores, y nadie puede decirle qué significa ese sueño hasta que ese copero se acuerda: hubo un hombre hebreo que interpretó mis sueños.
Y entonces van por él a la cárcel, lo sacan, lo visten como egipcio, lo limpian, lo bañan y lo presentan delante de Faraón. Interpreta los sueños y da un consejo sabio, y el Faraón lo hace el primer ministro de Egipto. Y estando en esa situación, hambre azota toda la tierra, y sus hermanos llegan a comprar grano en la presencia de José, y José los ve y sabe que son sus hermanos. Y comienza a probarlos, los acusa de ser espías y agarra a uno de sus hermanos y lo mete a la cárcel. Sus hermanos no se imaginan que es José. Cuando dejaron a José tenía 16 años, para ese tiempo ya tenía a los principios de los 30 años, y tú sabes, cambiamos mucho de los 16 a los 30 años. Nos hinchamos, ¿verdad? Y cosas así. Nos vemos muy distintos. Pero aparte José parecía egipcio y hablaba en egipcio, y los hermanos no lo reconocen. Y uno de sus hermanos se queda en la cárcel mientras ellos van y llevan el grano hacia su casa. Cuando vuelven a faltarle el grano, sus padres les dicen: vayan por más grano. Pero José les dijo: traigan a su hermano menor, sabiendo José que había un hermano menor, Benjamín. Y entonces vienen acá y hace una trampa de nuevo José, una prueba, acusando al hermano menor. Todo esto con el fin de ver el corazón de sus hermanos. Y cuando su hermano es acusado y llevado a la cárcel, todos los hermanos van con él, no lo abandonan como abandonaron a José. Y estando frente a José, sin saber que era José, solamente creían que era el primer ministro severo frente a ellos, le confiesan lo que habían hecho con su hermano y cómo estaban viendo que estaban pagando o sufriendo lo que habían hecho 16 años atrás. Y José se da cuenta, porque les hace una comida y los sienta por orden, y los hermanos se voltean a ver como ¿cómo supo que estamos en ese orden? Y a Benjamín le da 5 veces en su plato más que a sus hermanos, y sus hermanos no se inmutan, no le roban comida, no se burlan de él, y puede ver que han cambiado. Y cuando está arrepentido se revela frente a ellos y les dice: soy tu hermano, soy José. Y lo maravilloso es que les dice, mira lo que dice en Génesis capítulo 50 en el versículo 20. Yo quiero que veas que a través de todas las cosas que son inevitables, todos los tropiezos, tu mirada debe de estar puesta en el Señor, porque Dios está haciendo algo en tu vida. En Génesis 50 en el versículo 20, José le dice esto a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes intentaron hacerme tropezar, hacerme caer. Pero José continúa diciendo: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José perdonó a sus hermanos cuando vio el arrepentimiento en sus corazones. Sabes, esta es una historia que engloba la enseñanza del día de hoy. Y tú ves a José y dices: no, pues está en chino. Ser como él. ¿Qué tienes que decirle al Señor? ¿Qué? Auméntame la fe, Señor. Yo quiero ser como José. Yo no quiero guardar rencor en mi vida. Yo no quiero ser como sus hermanos, haciéndolo tropezar. Yo quiero que mi mirada esté puesta en ti. Yo quiero que mi vida pueda reflejar de tal manera que los demás se den cuenta que tú estás conmigo, Dios, porque eso es lo que tú deseas. Sabes, este mundo está horrible. El ser humano y su naturaleza pecadora está horrible, pero tenemos un Salvador que nos ha rescatado y podemos refugiarnos en Él. ¿Por qué no tú y yo hacemos eso el día de hoy y nos refugiamos en Él?